Bueno, el siguiente ejercicio trata de determinar cómo podemos clasificar las moléculas en aromáticas, antiaromáticas o bien, si no se las puede clasificar con ninguna de estas dos anteriores, directamente no aromáticas. Desde luego, el concepto de aromático, antiaromático está relacionado con moléculas cíclicas, anillos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, está relacionado con el hecho de que en cada uno de los carbonos de los anillos hay orbitales p puros sin hibridar. Orbitales p porque se utilizan para formar enlaces dobles, es decir, un enlace pi, o bien orbitales p puros vacíos, porque hay una carga positiva, o bien con un electrón o con dos electrones que no forman parte de ningún enlace, es decir, un radical o un anión. ¿De acuerdo? Y luego, además, tienen que cumplir una serie de reglas que lo vamos a ver con cada caso. Por ejemplo, la molécula A es una molécula donde, fijaros, tiene una forma de anillo de 3 eslabones, de 3 carbones, es una especie de ciclopropano, ¿verdad? Los vértices del triángulo representan átomos de carbono. Como veis, este anillo tiene un doble enlace entre estos dos carbonos. Y el tercer carbono ha perdido un protón de tal manera que los dos electrones del enlace carbono-hidrógeno se han quedado con el carbono y se ha formado un anión. ¿De acuerdo? Si vemos de perfil la molécula, pues sería esta. Dos orbitales p en estos dos carbonos, cada uno de ellos con un electrón para formar el doble enlace, el enlace pi. Y luego, el carbono que tiene carga negativa, donde reside el anión, tiene dos electrones, pues esos dos electrones están en un orbital p. ¿De acuerdo? Paralelo con los orbitales p del doble enlace. Muy bien, así que en principio puede ser aromática o antiaromática. Pero viene una tercera regla muy importante. Si el número de electrones que forman parte de los dobles enlaces, o sea, electrones pi, más el número de electrones que están en orbitales p puros, bien porque forman parte de un anión o de un radical, es decir, el número de electrones que residen en orbitales p, si el número de electrones coincide con 4n, siendo n un número natural que puede tener el valor 0 entero, natural y entero, 0, 1, 2, 3, 4, esa molécula se dice que es antiaromática. ¿De acuerdo? Las moléculas antiaromáticas en general son muy reactivas, muy inestables, muy difíciles de sintetizar y generalmente no son planas, salvo que por el tamaño del anillo no quede más remedio que tener una geometría plana. Y sus propiedades son de alquenos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a verlo. Por ejemplo, para la molécula A. Como veis, dos electrones formándole el doble enlace y estos dos electrones en el orbital p dando lugar al anión. Número de electrones que residen en orbitales p puros que pertenecen al anillo, 1, 2, 3 y 4. 4 se ajusta muy bien al número 4 por n, valiendo n un número entero 1. O sea, 4 electrones pi o p dentro del anillo, coincide con la regla 4n, esta sustancia, este anillo, esta molécula, este anión es antiaromático. Por lo tanto, muy difícil de sintetizar, muy reactivo y, dado que es un triángulo, no tiene más posibilidad que tener una geometría plana. ¿De acuerdo? Y se comportaría como un anión y un doble enlace.
Tiene propiedades de anión y propiedades de alqueno, con su reactividad de alqueno y de anión. Vamos a ver la molécula B. La molécula B es un anillo de 4, donde 4 átomos de carbono, donde hay un doble enlace. El doble enlace está formado por el solapamiento de 2 orbitales p, con un electrón en cada orbital p, pero luego los otros 2 carbonos del anillo han perdido el enlace carbono-hidrógeno. De hecho, los 2 electrones del enlace carbono-hidrógeno se los ha quedado el hidrógeno y se ha desprendido hidruro, con lo cual cada carbono queda con una carga positiva. Es decir, que las cargas positivas es equivalente a colocar en ese átomo de carbono un orbital p puro vacío. Luego, cada uno de los carbonos del anillo tiene un orbital p. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cuántos electrones residen en los orbitales p. 1 y 2, los que forman este doble enlace. Bien, número de electrones p o pi dentro del anillo, 2. Se ajusta bastante mejor a esta otra regla. 4n más 2, valiendo n 0. 4 por 0 es 0 más 2, 2. 2 electrones p dentro del anillo. Dado que cumple esta regla, esta molécula es aromática. Al ser aromática, la molécula es estable, poco reactiva, plana y carece de propiedades de doble enlace o de alqueno, es decir, no se comporta como un alqueno, no tiene la reactividad de un alqueno. Y otra propiedad muy interesante. Al ser aromática, resulta que los electrones dentro del anillo están completamente deslocalizados, girando a lo largo del anillo, formando una especie de corriente electrónica dentro del anillo. ¿De acuerdo? Están completamente deslocalizados. Por lo tanto, no tienen propiedades de alqueno. Se produce una corriente electrónica dentro del anillo. Eso significa ser aromático. Es decir, estos electrones, tanto por abajo como por arriba, están creando unas corrientes circulares. Los electrones se están moviendo continuamente por arriba y por debajo del anillo, formando unas corrientes electrónicas donde los electrones están completamente deslocalizados. ¿De acuerdo? Veamos la molécula C. La molécula de C es un ciclopentano que tiene 2 dobles enlaces separados por un enlace sencillo y luego en el quinto carbono es un anión. 2 electrones acumulados en este carbono significa un anión, porque este carbono tiene un electrón para este enlace, otro electrón para este enlace y otro electrón para un enlace con el hidrógeno que no hemos dibujado. ¿Por qué tiene 2 electrones? Porque resulta que ha perdido un protón, es decir, el enlace carbono-hidrógeno, se ha desprendido el hidrógeno perdiendo su protón que se lo ha cedido al carbono, con lo cual el carbono tiene el electrón suyo más el electrón del hidrógeno que ha perdido. Por eso se convierte en un anión. Visto de perfil, vemos que cada átomo de carbono tiene un orbital p. 2 de ellos para formar este doble enlace. Los otros 2 orbitales p, cada uno con un electrón, para formar el segundo doble enlace. Y el quinto carbono, que es un anión, pues tiene 2 electrones que residen en este orbital p. Muy bien. ¿Cuántos electrones del anillo residen en orbitales p puros? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electrones coincide o pueden venir descritos por la regla 4n más 2, valiendo en este caso n el número entero 1. 4 por 1 es 4 más 2, 6. 6 electrones coincide con esta regla, pues entonces este anión es aromático. Entonces, a pesar de que es un anión, es poco reactivo, es bastante estable, ¿de acuerdo? Y es plano. Y lo más importante, los electrones no están localizados, es decir, en realidad estos 2 dobles enlaces no existen.
Y esta carga negativa o estos electrones residiendo en este átomo de carbono tampoco es cierto. En realidad, los electrones de los dobles enlaces y los dos electrones de este anión están circulando de manera continua, formando una especie de corrientes circulares tanto por encima como por debajo del anillo. Algo así. ¿De acuerdo? Completamente deslocalizados. Esta corriente electrónica, esta deslocalización de los anillos, es lo que estabiliza mucho a la molécula y lo que hace que no tenga propiedades de alqueno, sino que tenga propiedades nuevas de unas sustancias muy especiales que se denominan aromáticas.